Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a empezar a hablar es de los temas que corresponden a la práctica de repaso número 3, que es básicamente sobre vectores aleatorios y los conceptos de distribución conjunta, distribución condicional, covarianza, coeficiente de correlación, que son cosas que algunas las deben haber escuchado. La covarianza seguramente hablaron en estadística 2, otras tal vez no. O sea, no voy a ir tan despacio como en el curso de estadística 2, pero sí la idea es que vamos a verlo con cierta profundidad porque imagino que que en algún, no sé, que no todo el mundo lo vio. Pero bueno, la idea se trata básicamente de estudiar la distribución de vectores aleatorios. ¿Qué es un vector aleatorio? Bueno, lo mismo que una variable aleatoria, pero en vector. Es decir, es, por ejemplo, un par o una terna o lo que sea de variables aleatorias. ¿Sí? En vez de asignarle a cada resultado del espacio muestral un número real, le asigno a cada resultado del espacio muestral un vector de R2, de R3, de Rn, de lo que sea. ¿Sí? Eso sería un vector aleatorio. ¿Y qué va a ser la distribución? Y de vuelta, o sea, al igual que con las variables aleatorias, no vamos a andar pensando en cuál es ese espacio muestral y cómo está definido el vector. La información importante acerca de las probabilidades va a venir dada por la distribución del vector. ¿Qué va a ser la distribución del vector? ¿Qué es ese concepto de distribución? Bueno, lo mismo que con las variables. Es la función, si se quiere, que a cada posible conjunto le asigna la probabilidad de que el vector caiga en ese conjunto. Solo que si el vector es, por ejemplo, un vector de dos variables, un vector bivariado, ¿sí? Un vector bidimensional con dos variables aleatorias, el conjunto en el que ahora voy a pedir que esté es en un subconjunto de R2. ¿Sí? Porque bueno, si son dos cosas, X va a tomar un valor y va a tomar un valor, no tiene sentido decir cuál es la probabilidad de que esto pertenezca a los números reales, porque eso nunca va a ser un número real, es un par. Pues puedo preguntar cuál es la probabilidad de que pertenezca al primer cuadrante del plano coordenado, por ejemplo, que es un subconjunto de R2. Y obviamente, adivinen qué aclaración les voy a hacer sobre esto, que no es importante a nivel práctico, pero desde lo teórico se lo tengo que decir. SB puede ser cualquier subconjunto de R2. No, tiene que ser un boreliano, pero de R2. ¿Sí? ¿Qué es un boreliano de R2? Lo mismo, más o menos lo mismo que en R. ¿Sí? Son todos los conjuntos abiertos, todos los conjuntos cerrados, todas las cosas que uno puede lograr tomando complementos o intersecciones o uniones de esos conjuntos abiertos y cerrados. O sea que básicamente un círculo va a ser un boreliano, sí. Puede ser un círculo sin el borde, un círculo con el borde. Cualquier curva va a ser cualquier curva de una función normal, digamos, va a ser un boreliano. Una recta va a ser un boreliano, un semiplano va a ser un boreliano. Cualquier cosa de las que uno pueda describir normalmente va a ser un boreliano. O sea que la aclaración es solamente para que mi conciencia esté tranquila, pero obviamente cualquiera de las cosas con las que vamos a trabajar van a ser borelianos. O sea que básicamente cualquier subconjunto razonable de R2, yo me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que X y caiga en ese conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, yo me podría preguntar cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 0 y Y sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Preguntarme eso es lo mismo que preguntarme cuál es la probabilidad de que caiga en el primer cuadrante, ¿sí? Incluyendo los ejes, que sería un subconjunto de R2. ¿Sí? Y de vuelta, ¿sí? Lo mismo que va a pasar lo mismo que pasaba con las variables aleatorias. No me va a hacer falta tener anotada toda esa información. Voy a tener una manera mucho más resumida de guardar esa información y después va a ser cuestión de aprender a extraerle esa información. ¿Sí? Y vamos a volver a recorrer un poquito el mismo camino que hicimos con las variables aleatorias. ¿Cuál va a ser el análogo? ¿Qué pasaba con las variables aleatorias? ¿Dónde guardaba yo toda esa información sobre la distribución en sentido amplio de cuál es la probabilidad de que X caiga en cada posible conjunto? Bueno, lo guardábamos en la función de distribución, ¿sí? En la acumulada, en la f grande. Acá vamos a tener un concepto análogo que es lo que se va a llamar la función de distribución conjunta del vector xy. ¿Y cómo se va a definir? En forma muy similar a la función de distribución de una variable aleatoria, solo que ahora voy a considerar, va a ser una función de dos variables, ya no va a ser una función de R en 0, 1, sino va a ser una función de R2 en 0, 1, ¿sí? O sea, cada punto del plano le va a asignar una probabilidad, y la probabilidad va a ser la probabilidad del f en el punto st, tengo dos variables ahora, va a ser la probabilidad de que x sea menor o igual a s y que a su vez y sea menor o igual a t. Es una probabilidad conjunta y de ahí ya viene el nombre de función de distribución conjunta.
Uno también podría decir que es la función de distribución del vector. ¿Sí? Pero bueno, es eso, se le suele llamar función de distribución conjunta. ¿Qué representa? Bueno, en realidad representa esto. Si este es el plano, si el número S, por ejemplo, está acá, lo marco en el eje X, y el número T está acá, puede ser uno negativo y otro positivo, pueden ser los dos negativos. Digo, esto tiene que estar definido para todo punto del plano. Lo que me está diciendo es que X tiene que ser menor o igual a S. O sea que tiene que estar de S para allá. De hecho, incluyendo eso. ¿Sí? Y que Y tiene que ser menor o igual a T, o sea que tiene que ser de T para abajo. ¿Sí? Entonces, esto no va a estar incluido porque está arriba de T, y esto no va a estar incluido porque está a la derecha de S. Lo que me está preguntando, lo que me está dando esto es la probabilidad de que X caiga en esta región, o sea, en este conjunto. ¿Sí? O sea que estas preguntas de la forma probabilidad de X menor o igual a S e Y menor o igual a T, solamente me está dando información así directa sobre esto cuando el conjunto B tiene esta forma. Es como la esquina, es como esta esquina de la hoja, ¿sí? Y para allá al infinito. ¿Se entiende? Incluyendo los bordes. Eso sería lo que el tipo de conjunto del cual me está hablando esta función de distribución. Ahora, lo bueno es que lo interesante y lo sorprendente, incluso tal vez, interesante para mí, que es por lo menos, es que con la información de cuál es la probabilidad de que el vector XY caiga en conjuntos de este tipo, en todos los posibles conjuntos de este tipo, en el que sale de este punto para allá, en el que sale de este punto para allá, etc., yo puedo contestar todas estas preguntas. ¿Cómo? Bueno, haciendo determinadas cuentas, o sea, hay que aprender a usarla, pero en principio puedo contestar ese tipo de preguntas. ¿Sí? Antes de dar las propiedades, en realidad vamos a ver un ejemplo de eso para que se convenzan de que se puede ir más allá, de la misma manera que lo hicimos antes. Uno solo nada más, porque no vamos a trabajar demasiado con la función de distribución, porque la verdad no es práctico. ¿Sí? Todavía se vuelve más rebuscado que en una variable. Y ahora van a ver, que con un ejemplo muy sencillo, van a ver que igual se pone como medio molesta la cosa. Entonces lo que vamos a tener sí son herramientas más simples de usar, pero a su vez más específicas. Es decir, la función de distribución conjunta va a estar definida para cualquier vector aleatorio. ¿Sí? Ciertos tipos de vectores aleatorios, mirando la función de distribución, yo voy a poner una clasificación, que ahora incluso es más complicada todavía que las de las variables, pero para que se den una idea, obviamente van a ver el equivalente de las discretas y el equivalente de las absolutamente continuas, bueno, va a estar también para vectores, y en eso vamos a tener herramientas análogas a la función de probabilidad y a la función de densidad, que en esos casos van a ser mucho más fáciles de usar. Pero para pensarlo en un caso general, yo quiero trabajar quiero trabajar con la función de distribución. Hagamos primero este ejemplo. Supongamos que yo quiero la probabilidad de que, me lo armo medio para que sea fácil, pero obviamente uno podría hacer cosas más complicadas. Supongamos que quiero la probabilidad de que X esté entre tanto y tanto y que Y esté entre tanto y tanto. O sea, que X esté entre dos valores. Pongámosle números para que sea, qué sé yo, más concreto. Pero hay que X esté entre -1 y 1 y que Y esté entre 2 y 3. Y los signos, las desigualdades estrictas y no estrictas me las puse convenientemente como para que me quede cómodo de trabajar. Pero si no, obviamente se podrían acomodar las cosas tomando límites por izquierda y en vez de evaluando en un punto y ese tipo de cosas. Pero lo quiero hacer fácil, ¿sí? Porque en general es bastante incómodo de manejar esto. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que yo estoy tratando es de ver la probabilidad de que el vector caiga, si acá está, a ver, 2 y 3. Yo estoy tratando de ver la probabilidad de que el vector caiga acá, en esta región, en este rectángulo, ¿sí? Y de hecho, quiero que caiga en ese rectángulo, pero que X, no sé, pero no -1, o sea que en realidad esto lo voy a poner como con una línea punteada, porque eso no va, y esto también lo voy a poner como con una línea punteada, porque tampoco que Y sea igual a 2. O sea, sería ese rectángulo, pero sacándole esos dos bordes. ¿Estamos de acuerdo? Lo que representa esta región.
Y yo quiero calcular esa probabilidad. Y supongamos que la única información que yo tengo es esta. No voy a escribir una función en particular. Después igual vemos algún ejemplo. Pero no voy a escribir ahora una función en particular, pero supongamos que yo esta la conozco. Yo esto lo puedo calcular para cualquier valor. Piensen, si a lo mejor ya lo vieron, a lo mejor ya lo vieron en el, si no en el apunte, si estuvieron leyendo. Y si no lo vieron, si quieren por ahí les doy, pausen ahora y piensen un poco cómo lo armarían. ¿Sí? Yo lo que les voy a decir es cómo empezaría de último. Y bueno, piensen que yo, todo lo que tengo, insisto, son regiones así. Infinitas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezaría? Bueno, puedo empezar a poner y sacar cosas. Lo que puedo hacer es empezar y poner el de acá, el del 1, 2. De hecho, voy a usar cualquier escala, perdón, el del 1, 3. Voy a usar cualquier escala. Pero supongamos que esto fuera 1 y 3. O sea que este fuera el 1, 3. Si yo tomo f del 1, 3, vamos a anotar. Si yo tomo f evaluado en 1, 3, me va a dar toda esta probabilidad. Entonces tengo que empezar a sacar cosas. Pero tengo que empezar a sacar cosas que también tienen esta forma. O sea, siempre que estoy con f, con la conjunta, estoy con algo que tiene esta forma. Entonces, ¿qué le puedo sacar? O sea, yo tengo la hoja hasta acá. ¿Qué le puedo hacer? Bueno, le puedo poner con otra hoja y sacarle la parte de acá del menos 1 para allá. Eso sería, si acá está el menos 1, supongo que acá está el 2 también, para si completamos. Si acá está el menos 1, si yo tomo ese me da la probabilidad que hay de acá para allá. Entonces, si yo se lo resto, si yo la que tenía, que cubría todo, le resto f del 1, 3, ya le estoy sacando toda esta probabilidad que estaba contando de más que iba para allá. No sé si se ve. F de xy en el menos 1, 3 sería. ¿Sí? Pero yo lo que quiero es esta parte hasta acá. Y tengo todo lo que sigue hasta abajo. O sea que también debería sacarle esto de acá abajo. Entonces yo podría ahora poner la hoja ahí, en el 1, 2, en este otro vértice. Yo usé este vértice de acá y este otro vértice de acá, este era el menos 1, 3. Podría ahora ver que con el 1, 2, si yo tomo eso que va para allá, al tomar ese valor de la función de distribución y restarlo, también le voy a estar sacando este pedazo. Perfecto. ¿Ven algún problema ahí? Supongo que sí, pero piénsenlo, si no, este es el f del 1, 2. Párenlo un minuto y piensen qué es lo que está mal y por qué no lo puedo dejar ahí. Bueno, sí, si no se dieron cuenta, o si se dieron cuenta, lo que está mal es que toda esta región que está acá, ¿sí? Que está de acá para allá y de acá para allá, la resté dos veces, porque la resté cuando le resté f de menos 1, 3 y la resté cuando le resté f de 1, 2. ¿Sí? Si la resté dos veces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo recuperarla. Y está bárbaro, porque justo la región que resté dos veces es una región de la forma de las que puedo usar con la función de distribución. ¿Sí? De la forma con las que trabaja la función de distribución. Entonces, lo único que me estaría faltando acá es volver a agregar eso que resté dos veces y que tenía que restar una sola. Porque no iba, pero no la puedo restar dos veces. La tenía que sacar una sola vez. Entonces, le agrego eso que falta, que es f de xy del menos 1, 2. ¿Sí? O sea que básicamente hago esta punta menos esta punta, menos esta punta, más esta punta. ¿Sí? Como que estas dos van sumando y estas dos van restando. Todo esto tiene varias maneras de escribirlo. Se puede escribir con notación de diferencias. ¿Sí? Para los que ya hicieron, bueno, en matemática seguramente la vieron, y los que lo hicieron los que hicieron numérico, el numérico tienen que haber trabajado un montón con notación de diferencias. La idea básicamente es que esta cuenta es equivalente a una diferencia segunda, pero una diferencia primero respecto a la variable x y después respecto de la variable y. Pueden ver en el apunte, como en el apunte está un poquito más desarrollado. Eso a mí no me interesa mucho porque no es algo que vayamos a usar tanto, pero si quieren como sistematizar un poco esta fórmula, lo pueden ver en el apunte, porque además esa sistematización también da la idea de cómo sería en 3 dimensiones. En 3 dimensiones es mucho más complicado. En 3 dimensiones la función de distribución, acá voy a hacer todo en 2, ¿sí? Voy a definir todo con 2, pero esto se generaliza a cualquier cantidad de dimensiones de una manera recontra obvia, ¿sí? El salto de 1 a 2 sí tiene como sus vueltas, pero el salto de 2 a 3 es recontra obvio. Entonces, si yo quisiera hacer esto en 3 dimensiones, ¿cómo se define la función de distribución conjunta para el vector x y z?
y va a ser una función de 3 variables y va a ser la probabilidad de que x sea menor o igual a s, y que y sea menor o igual a t, y que z sea menor o igual a u, otra letra, ¿sí? Eso todo va a tener STU, por ejemplo. ¿Y cómo van a ser las regiones? Bueno, van a ser todas regiones con la forma de uno de los octantes del espacio, porque esto va a estar en R3, pero uno solo de esos octantes, el que estaría para allá, y ese como que yo lo tendría que mover por todos lados. Y si quiero la probabilidad en un rectángulo, en un cubo o en un paralelepípedo, ¿qué haría? Ahí tendría que empezar a poner y sacar pedazos de una manera cada vez menos obvia y más complicado, porque tengo que ir contando qué puse 3 veces, qué saqué 2 veces, qué saqué de más, y se complica. Sin embargo, se generaliza muy fácil la fórmula si uno lo piensa con diferencias, porque básicamente lo que uno tiene que hacer es aplicar diferencias en cada una de las variables, y sale, se puede probar. ¿Hace falta todo eso o no? Se los digo como para que vean que hay una generalización posible y usando herramientas un poquito más elaboradas como el operador de diferencias. Diferencia parcial se llama porque es la diferencia respecto de una de las variables de la función, pero se puede. Digo, no me interesa, no es importante ahora, pero se puede. O sea, y lo otro que quiero que vean es que es medio molesto trabajar con la función de distribución. Y eso hace como que se vea la importancia de tener estas herramientas alternativas, al menos en los casos que se pueden, que son el caso discreto, que ahora vamos a definir, y el caso absolutamente continuo. ¿Sí? De vuelta va a ocurrir también que va a haber, ahora antes de pasar a eso vamos a ver otra cosa más, pero de vuelta va a ocurrir que va a haber puntos donde la probabilidad es positiva, ¿sí? Y esos puntos van a ser los que formen lo que llamamos el rango, y va a ser discreto el vector básicamente cuando toda la probabilidad se acumule en puntos. Pero eso no van a ser exactamente las discontinuidades, porque es más, estos ya van en 2 dimensiones, entonces podría haber como la función podría ser discontinua, por ejemplo, sobre todo una recta, como que viene así y pega un salto, y de alguna manera lo que va a pasar es que en ninguno de esos puntos va a haber probabilidad positiva, aunque haya una discontinuidad. Tiene que haber como una discontinuidad de una forma muy particular para que eso implique una probabilidad positiva. No vamos a estudiar con mucho detalle, pero digo, no es del todo obvio, y entonces la clasificación general se hace mucho más complicada. Si van a existir también lo que llaman distribuciones continuas degeneradas, va a ser un poco más difícil. Nosotros vamos a dar 2 casos particulares. Igual antes de pasar a eso, lo que quiero mostrarles es volver un poco sobre ciertas propiedades. Las funciones de distribución hay 2 propiedades que van a tener que son claras. Una es que no van a ser no decrecientes en cada variable. Es decir, si yo una variable la dejo quieta y la otra la voy aumentando, la función se va a mantener igual o va a subir. Nunca va a bajar. Es decir, tanto cuando me muevo a lo largo del eje X, ¿sí? Me paro en un Y y me muevo a lo largo del eje X, va a ser no decreciente. Va a ir subiendo o quedándose quieta. Pegando saltos o de forma continua, como pasaba con nosotros. Y lo mismo cuando me muevo en la dirección del eje Y. En la dirección del eje Y y me paro en un X fijo. ¿Sí? También es cierto que van a ser continuas por derecha en cada variable. Lo mismo, me paro en una variable y el límite en una de las variables por derecha va a coincidir con el valor de la función en ese punto. Y lo más interesante es ver qué pasa en el menos infinito y el más infinito como para comparar con las funciones de distribución. Entonces, ¿qué pasa con el límite de una función de distribución cuando una variable, pongámosle s, pero podría ser t también, tiende a menos infinito? ¿Sí? Entonces, para esto pensemos un poquito de la misma manera que habíamos pensado en su momento con las variables aleatorias. ¿Sí? Si yo estoy parado en st, insisto, ¿qué tengo ahí? La probabilidad en esta región del plano. La probabilidad en toda esta región del plano, esta región infinita. Si el S se va yendo hacia menos infinito, yo me voy corriendo para allá. Yo ahora me corro, en realidad, para acá, por ejemplo. La T está quieta, la S se va a menos infinito. O sea que me muevo a un punto como este. ¿Sí? Todos estos me van quedando afuera. Cuando yo me voy al menos infinito, ¿quién queda dentro de esa región? Digamos, ¿quién queda dentro de todas estas regiones que yo voy generando a medida que me voy corriendo para allá? ¿Hay alguien que queda dentro? Piénsenlo un poco, traten de convencerse de que no. Y es bastante fácil en realidad. Todos los que están acá arriba no estuvieron nunca. O sea que no lo van a estar tampoco después. Todos los que están de acá para abajo sí están en alguna región, pero eventualmente, aunque el punto esté muy por allá, eventualmente esta cosa se va a correr y lo va a dejar afuera. O sea que todos los puntos quedan afuera. ¿Sí? Cuando yo estoy calculando esto, en realidad estoy buscando la probabilidad de que X sí caiga en el vacío. Y eso obviamente tiene probabilidad 0.
O sea que esto va a dar 0. Nada nuevo, nada raro, nada distinto a lo que ya sabíamos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miremos qué pasa al revés. Obvio que si lo hago en T, pasa lo mismo. Si lo hago en T, va a pasar que ahora en realidad todos los que están de acá para allá nunca están y los que están de acá para allá están, pero en algún momento esto baja y los deja fuera. ¿Qué pasa cuando S o T, hagámoslo con S, ya que tengo el gráfico hecho, tiende a más infinito? ¿Sí? Supongamos que yo vengo desde allá, empiezo acá, y me voy corriendo para allá, ahora viene este, y me voy corriendo más para allá, ahora viene este. Y me voy corriendo más para allá, ahora viene otro, pero T queda quieto. Piensen que va a dar esto. ¿Sí? Piensen qué representa, qué región voy a estar cubriendo. ¿Voy a estar cubriendo todo el plano? Paren un minuto, piénsenlo y me dicen. No me dicen, díganlo. Bueno, díganlo en voz alta, sí. Díganlo en voz alta y yo hago como que los escucho. Sí, exacto, eso. No, a ver, no va a cubrir todo el plano. ¿Por qué? Porque todos los que están de acá para abajo, todos los que están de T para abajo, ¿sí? de todos los que en la segunda componente tienen T o menos, eventualmente, cuando yo me corro, si está por acá, por ejemplo, eventualmente, bueno, uno de estos va a llegar y lo va a cubrir. Pero los que están arriba nunca van a entrar. O sea que lo que me va a quedar, ¿verdad? Cuando yo uno o barro todo esto, o uno todos esos pedazos, es en realidad la región que está de T para abajo. ¿Sí? Voy a estar básicamente calculando la probabilidad de que la variable I sea menor o igual que T. No la probabilidad de que la X, nada, la X va a poder ser cualquier cosa, pero la Y tiene que ser menor o igual a T, eso es lo que voy a estar calculando. La probabilidad de I menor o igual a T. ¿Y qué es la probabilidad de I menor o igual a T? Por definición, piénsenlo, minuto, me lo dicen, les digo sí, es eso. Es la función de distribución de la variable I. Cuando yo tomo el límite de la S, que es la variable con la que corresponde a la variable aleatoria X, esa yendo más infinito, en vez de darme 1 como pasaba antes, lo que me queda es la función de distribución de la variable I, de la variable aleatoria I solita. Esto se lo suele llamar, por algo que después van a entender, distribución marginal. Cuando yo tengo la distribución de un vector, a la distribución de una de las variables se lo llama distribución marginal de la variable. Es la distribución de siempre de la variable, pero en este contexto, como para resaltar que es la de una variable y no de todo el vector, se le llama distribución marginal. Esto es la distribución marginal de I. ¿Cómo se puede obtener la distribución de la I si yo tengo la distribución conjunta de X y de Y, haciendo que la primera variable, la de la X, tienda más infinito? ¿Cómo hago para obtener la distribución marginal de la X? Lo mismo. Tomo T tendiendo más infinito y la S la dejo quieta. ¿Sí? Eso me va a dar una función solo de S. Además piensen que al tomar el límite en una variable, esa variable se va. O sea, me queda una función de una sola variable. Ahora después vamos a ver un ejemplo. Y eso me queda la función de distribución marginal de la X. ¿Se entiende eso? Entonces, distribuciones marginales. Y ahora sí, ¿cómo tengo que hacer si quiero llegar a que me dé 1? ¿Qué tiene que pasar para que me dé 1? Bueno, si al tomar que S tienda más infinito me queda la de la I, ahora sí, como es una sola variable, si tomo T tendiendo más infinito, me tiende a 1 porque esa es una propiedad de las funciones de distribución de una variable aleatoria. Entonces, en realidad, la propiedad que tengo es que si tomo las dos variables, S y T tendiendo a más infinito, esto me da 1. ¿Sí? O sea, con una sola no me da 1, sino que me da la distribución marginal. Y esto se generaliza a varias. Si tengo 3, si tengo X, Y, Z, va a ser la función de distribución va a ser una función de 3 variables. Si yo tomo una de las variables que tiende a más infinito, me queda la función de distribución conjunta de las otras dos. Ya sea la primera, la segunda o la tercera. Me quedan o las dos primeras, o se va la del medio, o se va la última. O se va la primera. Si tomo 2, me queda la función de distribución marginal de la otra que no tomé. Si tomo que las 3 se vayan más infinito, ahí sí me va a dar 1. Ahora, alcanza con que una se vaya a menos infinito para que dé 0. ¿Estamos de acuerdo? Y para comparar con una propiedad que vimos en un momento que dijimos, si una función de distribución le pasan estas 4 cosas, ¿seguro es una función de distribución? Bueno, no. Acá es un poco más rebuscado, ¿sí? Con la continuidad a la derecha por cada variable y el no decrecimiento en cada variable, y que sea 0 en menos infinito para cada variable y 1 en más infinito para todas las variables juntas, no llego todavía a garantizarme que es una función de distribución. Y eso tiene que ver con que puede haber funciones que cumplan con todo eso
y que sin embargo si uno usa la formulita que vimos recién para calcular las probabilidades en un rectángulo, esa cuenta me dé negativa. Y no tendría sentido porque eso supone que representa la probabilidad en el rectángulo. Entonces, de alguna manera, lo que uno tiene que agregar es que todas esas cuentas, es decir, todas esas posibles cuentas que uno hace para calcular probabilidades en rectángulos, tienen que ser mayores o iguales a 0. O sea, que esas diferencias parciales que uno hace tienen que ser mayores o iguales a 0. Si a todo lo que dije antes uno le agrega esa condición, entonces sí se puede asegurar que esa función que uno tiene es la función de distribución conjunta de algún vector aleatorio. Es súper rebuscado lo que estoy diciendo, está escrito en el apunte, si quieren véanlo, pero tampoco es algo importante ni con lo que vamos a manejar, porque insisto, no vamos a trabajar demasiado con funciones de distribución. Voy a hacer un ejemplo igual ahora que empieza con una función de distribución como para usarlo alguna vez, pero no vamos a trabajar demasiado con eso porque es bastante complicado. ¿Estamos? Entonces vamos a pasar a ver qué es un vector aleatorio discreto y qué es un vector aleatorio absolutamente continuo. Bueno, para definir los vectores aleatorios discretos tenemos que pensar de vuelta en la idea de probabilidad puntual. Probabilidad en un punto. Antes en el punto era un punto de la recta, ahora es un punto del plano. ¿Puedo calcular probabilidad en puntos del plano si conozco la función de distribución? Sí, son borelianos los puntos del plano, se debería poder. Si todo lo que dije antes es verdad, se debería poder. No les voy a escribir la fórmula, pero les voy a decir la idea. ¿Cómo hago para calcular la probabilidad en este punto? ¿Sí? Bueno, lo que hago es tomo un rectángulo donde esa sea la esquina superior derecha, la esquina la que después voy moviendo, o sea, la que me estábamos moviendo antes, y lo que voy a hacer es al revés, voy a tomar así, y si yo sé calcular probabilidad sobre rectángulos, ¿sí? Fíjense que este rectángulo contiene este borde y este borde, pero no contiene este borde, ni estas dos puntas tampoco, en realidad, ¿sí? Se podría aclararlo así. Entonces lo que hago es a calcular esas probabilidades e ir corriendo estas cosas para allá, es decir, la variable esta tomar el límite por izquierda hasta acá y la variable esta tomar el límite por izquierda hasta acá. El límite por izquierda, acá sería el límite por abajo, ¿no? Pero es el límite por izquierda porque es por valores menores. Entonces yo voy achicando esto, ¿sí? A un rectángulo más así, a un rectángulo más así, y bueno, si tomo esos límites por izquierda, en esa fórmula, lo único que termina quedando a la larga es solamente el punto. Entonces, con esa fórmula, búsquenla en el apunte en el capítulo 3, que es el del apunte, que es el que es sobre las funciones sobre vectores aleatorios, van a encontrar la fórmula y bueno, entonces uno tiene una fórmula para calcular probabilidades puntuales, ¿sí? Y como antes, esas probabilidades puntuales para un punto en particular, un punto x chiquita, y chiquita en particular, puede dar 0 o puede dar algo más grande que 0. Y no es, como les dije antes, acá no es exactamente la continuidad del tema. No es que en las discontinuidades de la función de distribución va a haber probabilidad puntual positiva. Tienen que ser discontinuidades de cierto tipo en particular. Como acá ya como cuando es en el aire se me complica más y encima más a la distancia. Pero como para que se den una idea, si esta es una sola estrella, si yo tengo que acá, que la función viene así, tiene que haber un salto, a ver, no, sí. Tiene que haber como un salto donde es difícil de armar. Supongamos que tengo esto, si tiene que haber un salto así, donde en este punto, por ejemplo, si yo para allá abajo y para allá abajo, ¿sí? Es como si tengo como un salto tanto en la variable horizontal como un salto en la variable, un salto en la primera variable, que sería la x, y un salto en la segunda variable, que sería la y. Si en las dos hay una discontinuidad de salto, si es discontinua por las dos variables, no sé si se entiende la idea, en ese caso sí voy a tener probabilidad puntual positiva. Pero si mi función viene así y de repente salta, pero estoy en un punto como este, donde salto cuando me muevo así, pero cuando me muevo así y no salto, me quedo igual o a lo mejor está creciendo continuamente, ¿sí? En ese caso la probabilidad va a ser 0, no va a ser 1, o sea, no va a ser positiva. O sea que es menos obvio acá la relación entre continuidad. Hay una relación con continuidad, pero es como discontinuidad en las dos variables lo que tiene que ocurrir para que haya probabilidad puntual positiva. De todas maneras, eso no importa, digamos, porque la parte gráfica. Lo importante es, hay una fórmula que en base a la función de distribución conjunta me permite calcular esta probabilidad puntual. Sí, listo. O sea que yo para cualquier punto puedo chequear a ver si la probabilidad puntual es positiva o es 0. Sí, puedo.
Entonces puedo, en base a la función de distribución, encontrar y definir el conjunto de los puntos que tienen probabilidad puntual positiva. Sí, a ese conjunto lo vamos a llamar R sub xy en analogía al como veníamos llamando al rango. Y este conjunto va a ser lo que se llama el rango conjunto del vector. ¿Sí? Después X va a tener su propio rango, Y va a tener su propio rango. Van a poder, ahora después vemos qué relaciones tienen. Y la cuestión es que uno después podría entonces empezar a sumar todas estas probabilidades. Todas esas probabilidades puntuales, conjuntas, ¿sí? Todas esas probabilidades de cada punto del plano ahora, yo las puedo sumar. ¿Sí? Para todos los comandos X, para todos los XY que estén en el rango conjunto. Y bueno, misma idea que antes. Si al sumar todas esas probabilidades conjuntas, la suma, todas esas probabilidades puntuales, la suma es 1, en ese caso vamos a decir que el vector es discreto. Si la suma me da menos que 1, seguramente será una especie de vector mixto de alguna manera, ¿sí? Con los que no nos vamos a meter. ¿Pero qué me va a estar diciendo eso? Que no, entre todos los puntos no llego a sumar toda la probabilidad, que también hay probabilidades que de alguna manera se acumulan de otra forma continua en alguna dirección. Es bastante más difícil de ver ya cuando uno pasa a 2 dimensiones, pero bueno, tampoco necesitamos tanta profundidad. Entonces, si pasa esto, decimos que XY es discreto. Es un vector aleatorio discreto. O que la distribución de XY es una distribución discreta. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese caso tiene sentido definir el análogo de la función de probabilidad puntual. Va a ser la función de probabilidad puntual conjunta. ¿Sí? Que la vamos a llamar P sub XY. Va a ser una función de 2 variables. ¿Sí? Y lo que va a hacer es a cada XY asignarle la probabilidad puntual en el punto XY. ¿Estamos de acuerdo? Para cada valor, eso va a estar definido para cada valor del rango conjunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo la vamos a usar esa función? Digamos, bueno, tiene muchas, la vamos a poder usar para varias cosas, pero una de las cosas para las que la vamos a poder usar es para poder de vuelta para poder contestar esta pregunta. Probabilidad de que XY pertenezca a cierto conjunto de R2, ¿no? A cierto booleano de R2. Bueno, ¿cómo calculábamos? Yo les dije, con la función de distribución se puede calcular esto seguro. El tema es que es rebuscado hacerlo. Bueno, una de las maneras de hacerlo, si el vector aleatorio es discreto, es en realidad trabajar con esta, que a la larga se define a partir de la función de distribución. ¿Y cómo hago para calcular esto? Bueno, simplemente lo que hago es, veo cuáles de todos los puntos del rango conjunto caen acá adentro y sumo todas esas probabilidades. Ahora después vamos a ver un ejemplo. Pero yo lo que voy a hacer es sumar probabilidades puntuales conjuntas para los puntos que estén en B, pero también que estén en el rango. ¿Sí? La misma fórmula que habíamos visto para una variable, pero ahora como generalizada a 2 variables. Yo digo que para 3 sería lo mismo y la función de probabilidad conjunta se podría definir para 3 dimensiones, para 4, para lo que fuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa puedo hacer con la función de probabilidad conjunta? Puedo encontrar la función de probabilidad de cada variable. Esto no es inmediatamente obvio, pero si lo piensan un poco se van a dar cuenta. Si un vector es discreto, cada una de las variables que lo componen es una variable aleatoria discreta. Y lo que va a pasar es que uno puede encontrar entonces la función de probabilidad puntual de cada variable en base a la función de probabilidad conjunta. ¿Cómo se hace? Se hace sumando para todos los valores de la otra variable. Yo voy a tener que, en este caso, tanto X como Y son discretas. ¿Sí? Pero ojo que eso no es lo mismo que decir un vector aleatorio es aquel en el digamos, uno estaría tentado de decir un vector aleatorio es discreto si está formado por variables discretas. La verdad no estoy completamente seguro de que sea falso. Yo creo que es falso, lo tendría que pensar un rato. Pero si no es falso, tampoco es... Si es cierto, seguramente no es tan fácil de demostrar que decir eso es equivalente a lo que yo dije acá. O sea, la definición de discreto, de vector aleatorio discreto, es esta de acá. ¿Sí? Y como consecuencia, cuando el vector aleatorio es discreto, las variables aleatorias cada una son discretas. Tendría que pensar un rato antes de decirles si es cierto que agarro 2 variables aleatorias discretas cualquiera y el vector que formo
cumple con esta condición, y lo que no estoy tan seguro es cómo se prueba. Seguramente, a lo mejor ahora, porque lo estoy pensando muy en el aire, me lo estoy complicando más de lo que es. Pero básicamente esta va a ser nuestra definición. Ahora, es verdad que estas variables van a ser discretas, y es verdad que, que puedo encontrar, usando la función de probabilidad conjunta, la probabilidad marginal, función de probabilidad puntual de cada variable, que la vamos a llamar función de probabilidad marginal. Entonces, la función de probabilidad marginal, ¿cómo se obtiene? Bueno, si quiero, por ejemplo, la función de probabilidad marginal de la x, lo que voy a hacer es sumar la función de los valores de la función de probabilidad conjunta para todos los valores del rango D. Ahora vamos a ver con un ejemplo cómo queda eso. Pero básicamente, si yo quiero la probabilidad de que x sea igual a 8, lo que voy a hacer es calcular la probabilidad de que x y sea igual a 8 y cada uno de los valores del rango de i, y toda la suma de esas probabilidades, las que tienen x igual a 8, me va a dar la probabilidad de que x sea igual a 8. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver en un ejemplo un poco cómo usar esta fórmula y cómo usar esta otra fórmula acá. Bueno, lo que vamos a ver es el ejercicio 5 de la práctica de repaso 3, la práctica que es sobre este tema. Vamos a ver los ítems A y B, o algunas de las cosas de los ítems A y B. Después los otros ítems los iremos completando a medida que avancemos con el resto de los temas de esta guía. Pero lo que dice es algo así como que tengo un vector aleatorio discreto, cuyo rango conjunto, tengo xy, que es discreto, y su rango conjunto es este conjunto, es 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 y 0, menos 1. Sí, son esos 4 puntos. 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. Y me dice que la distribución de probabilidades uniforme discreta sobre ese conjunto. ¿Sí? Es decir, es uniforme sobre el conjunto ese, pero es una uniforme discreta. Es decir, que cada uno de esos 4 puntos tiene la misma probabilidad. ¿Cuánto va a ser la probabilidad? Un cuarto en cada caso. ¿Sí? Todos estos puntos tienen probabilidad positiva y todos tienen la misma, que es un cuarto. O sea, básicamente, en cada uno de esos puntos, la probabilidad de xy es un cuarto. ¿Sí? Para los xy del rango. Para los que no están en el rango, obviamente, es 0, porque por definición si no está en el rango es porque la probabilidad puntual es 0. Entonces, el punto A me habla sobre las distribuciones marginales. Me pide que haya el rango de cada una de las variables y las funciones de probabilidad marginal de cada variable. Me dije que se suelen armar una tabla. Entonces la pregunta es esta. ¿Cómo veo el rango de x? Bueno, el rango de x es el conjunto de todos los valores de x que tienen probabilidad puntual positiva. Si son valores de x que tienen probabilidad puntual positiva, tienen que ser los valores que toma x en alguno de estos 4 puntos. Porque en ningún otro caso, x va a tener probabilidad puntual positiva. Por ejemplo, x puede ser igual... ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? Bueno, x igual a 2 igual cualquier cosa, tiene probabilidad 0, porque no está acá en el rango. La x en realidad puede valer 1, puede valer 0, puede valer menos 1, o puede valer 0 de vuelta, digamos. Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar? Menos 1, 0 y 1. O sea, las primeras componentes de acá. Menos 1, 0, 1. ¿Y cuál es el rango de i? Bueno, en este caso es el mismo, porque también es 0, 1, 0, menos 1. O sea que el rango de i en este caso es el mismo. ¿Sí? ¿Tienen por qué ser siempre el mismo? No, obvio, porque si yo acá se me hubiese ocurrido poner 2, 0 en vez de 1, 0, obviamente que la cosa cambiaba. Así que no necesariamente son lo mismo, pero en este caso sí. Y ya que estamos, me pide las funciones de probabilidad conjunta, las funciones de probabilidad marginales, es decir, ¿cuál es la función de probabilidad de la x? Bueno, la manera más fácil de hacerlo en este caso, que no es una cantidad finita, es una tabla. Es decir, yo puedo decir x, ¿qué valores puede tomar? Bueno, x puede ser menos 1, 0 o 1. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que x valga menos 1? Bueno, el único caso en el que x va a valer menos 1, de los que tienen probabilidad positiva, es cuando x vale menos, es cuando el xy vale menos 1, 0. Es este punto. En cualquier otro caso, la x no va a valer 1, menos 1. O sea que, y este punto que probabilidad tiene un cuarto. Así que la probabilidad de x igual a menos 1 es un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea 0?
Bueno, x puede ser 0 tanto si ocurre el 0, 1 como si ocurre el 0 menos 1. Entonces, la probabilidad de que x sea 0 es la probabilidad de este más la probabilidad de este. Es un cuarto más un cuarto, esta es un medio. ¿Sí? Y la probabilidad de que x sea 1 es la probabilidad de que ocurra el 1, 0, porque en todos los otros casos no tengo 1. Entonces la probabilidad de x igual a 1 es también un cuarto y de hecho tiene sentido, suma 1, está todo bien. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la función de probabilidad puntual de x, que es lo que en este contexto se llama probabilidad marginal de x. Ahora les voy a mostrar por qué, de hecho. En este contexto se suele llamar probabilidad marginal. Y la probabilidad de y es la misma, ¿sí? La función de probabilidad de y va a ser la misma que la función de probabilidad de x. Es la misma, va a ser menos 1, 0 y 1 con un cuarto, un medio y un cuarto. Pruébenlo, hagan el análisis, pero en este caso da lo mismo. ¿Sí? Ya que estamos, les cuento de dónde viene el nombre de probabilidad marginal. En realidad, lo que uno suele hacer con las probabilidades conjuntas, que no hice en este caso, porque es siempre un cuarto, pero una manera de representar probabilidades puntuales conjuntas es con una tabla. Nada más que en vez de una tabla como esta, una tabla de doble entrada. Uno lo que suele hacer es decir, bueno, x toma ciertos valores y toma ciertos valores. En este caso son los mismos. X es menos 1, 0, 1, e y toma menos 1, 0, 1 también. Pero podrían ser distintos, podrían ser 2 valores para x y 3 valores para y, o sea, la tabla podría tener cualquier tamaño. Y obvio que esto tiene sentido cuando es algo, cuando el rango es finito, ¿sí? Entonces, este es el rango de x, este es el rango de y, y uno podría preguntarse, ¿cómo veo el rango de x y acá adentro? Bueno, en realidad lo que uno hace acá adentro es anotar todas las probabilidades. Por ejemplo, la del menos 1, la del 1, 0, que es que está acá. Vamos a separar acá. La del 1, 0, que es esta de acá, x igual a 1 igual a 0, es un cuarto. La del 0, 1, que es esta de acá, también es un cuarto. La del menos 1, 0, que es esta de acá, es un cuarto. Y la del 0, 1, menos 1, que es esta de acá, es un cuarto. Todas las otras son 0. Lo cual se suele poner o 0 o directamente se sombrea la celda y listo. ¿Sí? Entonces, si yo sombreo la celda, por ahí ya está más claro. ¿Cómo veo el rango conjunto? Bueno, el rango conjunto es justamente las celdas, de estas 9 celdas que me quedaron, son las celdas que tienen un número que no está sombreadas o las celdas que tienen un número mayor a 0. ¿Sí? Ese sería el rango conjunto. El conjunto de las 9 celdas en realidad sería el producto cartesiano del rango de x y el rango de y. O sea, que es el conjunto que tiene el menos 1, menos 1, menos 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 1, menos 1, 1, 0 y 1, 1, es el producto cartesiano de estos dos del rango de x y el rango de y, que bueno, que en este caso son iguales. ¿Sí? Y tiene sentido, está bien, son 3 elementos por 3 elementos, me quedan 9 elementos, es el producto cartesiano. Lo que quiero también que vean con esto, porque para alguna fórmula por ahí tiene sentido, es que el rango de x, el producto cartesiano entre el rango de x y el rango de y, no siempre va a ser igual al rango de xy. En general el rango de xy va a ser un subconjunto del producto cartesiano de los dos rangos. A veces coinciden, a veces todas las celdas van llenas. Si yo tuviera que los 9 puntos están en el rango y todos tienen entonces todos tienen una probabilidad positiva, eso puede ser. A veces no, a veces es más chico. ¿Sí? De todos modos, en la mayoría de las fórmulas, sobre todo las que tienen que ver con sumar cosas, según lo que sea más cómodo, uno puede sustituir donde dice rango de xy, como en las fórmulas que escribí antes de la probabilidad, uno puede sustituir donde dice rango de xy por el producto cartesiano, porque en los puntos que no están en el rango de xy, la probabilidad puntual es 0. O sea que si yo estoy sumando probabilidades puntuales, el único caso es agregar términos 0, que son las fórmulas. O sea que la mayoría de las fórmulas igual son intercambiables, pero porque poner esto en lugar de esto, lo único que hace es agregar términos 0 en las sumas. Pero bueno, técnicamente no son lo mismo. Y ya que estamos, bueno, vamos a entonces al punto B, que justamente tiene que ver con esto. Voy a hacer uno de los ítems, porque los otros son iguales. ¿Sí? En el punto B, por ejemplo, me pide que calcule algo como la probabilidad de que x sea menor o medio y que y sea mayor o igual a 0. Bueno, si yo tuviera la función de distribución no sabría bien cómo hacer esto. Seguramente con un poco de ingenio no lo hace, pero seguro que habría que empezar a poner y sacar cosas de una manera rebuscada. O tomar complementos, tomar límites por izquierda, por la forma de las desigualdades. Bueno, con la función de probabilidad puntual es muy fácil. ¿Sí? Esto en realidad es un conjunto. ¿Sí? Es un conjunto
que lo podemos representar en el plano. Si x un medio está acá, igual a 0 obviamente está acá, o sea que lo que me está pidiendo es que esté de acá, que sea menor a un medio, o sea que esté de acá para allá. Y que sea y mayor o igual a 0. O sea que me están pidiendo esta región. Toda esta región infinita, con este borde y sin este borde. ¿Ok? ¿Cómo se hace para calcular esa probabilidad? Este sería como el conjunto B, en el cual estoy tratando de ver cuál es la probabilidad de que el vector xy caiga en ese conjunto B. ¿Cómo era la fórmula que me decía cómo hacer esto? Bueno, tenía que calcular, tenía que sumar todas las probabilidades de todos los puntos de rango que estuvieran en B. ¿Sí? O sea, tengo que ver como que estén en B y que también estén en el rango. ¿Y cuáles son los puntos de rango que están en B? Bueno, el 1, 0 está acá. Así que ese no va. El 0, 1 está acá. Ese sí está en B, así que se va. Calculo la probabilidad puntual en 0, 1. El menos 1, 0 está acá. ¿Sí? Ahí está el menos 1. ¿Ese va? Sí, porque este borde va. ¿Sí? Si esta desigualdad fuera estricta, no iría. Entonces, el menos 1, 0 también va. Y el 0, menos 1 que está acá, que es el otro punto del rango, ese no va. Entonces es sumar simplemente esas dos probabilidades. Otra manera de verlo sin gráfico es, bueno, el 1, 0 cumple con estas condiciones y no. 1 no es menor que un medio, listo, ya fue. 0, 1 cumple y 0 menor que un medio, 1 es mayor o igual a 0, sí, perfecto. No, ¿cómo era? 1, 0. 1 es menor, no, perdón, 0, 1. Me estoy mareando ya. 0, 1. 0 es menor que un medio y 1 es mayor o igual a 0. Se cumplen las dos, o sea que se cumple la conjunción, digamos, entonces sí, ese va. Y así lo voy chequeando para cada uno. Tienen otras preguntas, por ejemplo, probabilidad de x más y igual a 1. ¿Qué hago? Y bueno, chequeo. ¿X más y es igual a 1? Sí, este va adentro. ¿X más y es igual a 1? Sí. ¿Este que más y es igual a 1? No. ¿X más y es igual a 1? No. Entonces, sumar la probabilidad de estos dos. No sé si se entiende la idea. Vean el ejercicio, traten de hacerlo, pero básicamente es agarrar de todos los puntos del rango cuáles cumplen con la condición, o sea, cuáles están en el conjunto donde me están pidiendo que calcule la probabilidad, y después sumo las probabilidades puntuales. Esto obviamente va a ser un cuarto más un cuarto, que es un medio. ¿Se entiende? Bueno, después tiene otros ítems el ejercicio, pero cuando hablemos de probabilidad conjunta, perdón, de probabilidad condicional y covarianza e independencia, vamos a volver sobre ese ejercicio.